dólar en el mercado único en la Argentina, en el MULC, está prácticamente, esta es la normativa del Banco Central, que los bancos están adecuando. Probablemente no se pueda comprar el lunes tampoco, no se sabe. Todo esto a propósito de modificaciones que estableció el propio Banco Central ayer, que pasaron medio inadvertida en medio del aumento del 3 puntos en la tasa de interés al 81%. Porque también se dispuso ayer por parte del Central que los inversores que quieran comprar dólar contado con liquidación vía bonos emitidos bajo legislación extranjera en el mercado bursátil son aquellos los autorizados a partir de ahora. Hasta ayer eran autorizados los que no habían hecho operatoria 90 días antes en el mercado único libre de cambio y no la podían hacer después de comprar en el contado con liquidación 90 días posteriores. Claro. Ahora todo eso se corrió a 180. O sea, más cepo. Correcto. Aquel que va al contado con liquidación sabe que por 180 días hasta diciembre, o noviembre en este caso, no va a poder hacer operación en el mercado único libre de cambio, en principio, salvo una nueva normativa que extienda o prorrogue el plazo. Exacto. Pero eso en principio. Pero además no pueden comprar en el contado con liquidación los que hicieron operaciones hace 92 días o hace 179 días en el mercado único libre de cambio acá. Porque no cumplieron los 180 todavía. Exactamente. Claro. Con lo cual tienen que readecuar normativa y tienen que pedir información y tienen que llegar a la información. Tal empresa quiere operar. Bueno, ¿puede no puede? Todo eso lleva... Por eso hoy prácticamente se paralizó la operatoria en la banca privada del dólar. Y por eso marcás bien también lo del lunes, porque es cierto que el lunes vamos a estar en la misma situación. Y es probable. Es probable, muy probable. El martes no creo que todo esté regularizado. En el medio multiplicidad de rumores, qué sé yo. Da la impresión que no se alumbra ninguna decisión extraordinaria, pero esto es una caja de Pandora. Bueno, en el día en donde el PJ se reúne en la sede, acaban de tuitear sobre la decisión que tomó el propio presidente de la Nación de bajarse de su candidatura. Allí está el Partido Justicialista, una decisión con la coherencia y los valores que todo peronista debe tener. Primero la patria, después el movimiento y luego los hombres y mujeres por más democracia, más militancia y más unidad para superar los desafíos que el país enfrenta. O sea, el partido respalda al presidente del partido. Sí. Una rareza en la Argentina, ¿no? Fernando Iglesias, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Mirá cómo lo recibimos a Fernando Iglesias con un tuit del Partido Justicialista, ¿no? No fue a propósito. No me quieren ustedes, ya lo sé. ¿Qué impresión? No, bueno, me causa gracia. Primero la patria, digo. El peronismo es interesante justamente porque entre lo que enuncian y la realidad es simplemente un espejo invertido. Eran los que venían a acabar con las oligarquías y se constituyeron en la peor oligarquía que tuvo el país. Y esto de que primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, lo han actuado durante décadas, exactamente al revés. Primero los hombres, después el movimiento, y si queda algo, lo vamos viendo para la pobre patria que está quedando como está quedando gracias a la hegemonía que el peronismo ha instaurado desde hace prácticamente 3 décadas en este país. Ahora, Fernando, recién hablábamos hace minutos nada más con Silvia Los Penato, que marcaba algo interesante, que es, bueno, hay que dejar claro que esto que está ocurriendo en el país, esta enorme crisis económica y política también, no es solamente responsabilidad del presidente Alberto Fernández, sino también de su coalición de gobierno, es decir, de la propia vicepresidenta Cristina Kirchner y del propio Sergio Massa. Alberto Fernández hoy renunció a su candidatura a presidente, lo hizo supuestamente Cristina Kirchner, algunos dicen que fue por enojo, pero lo cierto es que lo dijo. Sin embargo, Sergio Massa sigue con la idea, aún con esta crisis económica, de ser candidato a presidente. ¿Cómo se entiende eso? Por la ambición de Massa, como se entiende todos y cada uno de los actos de Massa, que se entienden por su enorme ambición de poder, insustentable, con ninguna capacidad concreta, ¿no? Y se lo hemos visto cómo llegó al gobierno para hacer negocios con sus amigos, para que todos encontraran su tajadita. Al inicio lo presentaban como el mago que sacaba conejos de la galera. Ahora parece que los conejos parecen más bien el conejo hervido de Atracción Fatal. La lástima es que estamos todos los argentinos en la olla. Y lo que va más allá de toda esta hojarasca de Alberto se baja, Cristina vuelve, está proscrita, va, sube, no sé, es que esto es un final de ciclo.
Si las cosas se hacen bien, si la ciudadanía vota con coraje y con responsabilidad, y si el próximo gobierno logra dar vuelta a esto, yo creo que es un final de ciclo. Por lo menos es un final de ciclo del kirchnerismo, y yo aspiro a que sea un final de ciclo de los 80 años de decadencia que tiene este país desde que el peronismo irrumpió en la escena nacional. No digo que se tiene que terminar el peronismo, es un partido político, quienes adhieren a él tienen todo el derecho de hacerlo. Lo que digo es que lo que se tiene que acabar es la hegemonía peronista, el hecho de que el peronismo se ha instalado como el centro alrededor del cual gira la política y el país. Esto es lo que nos ha llevado a esta crisis, y ojalá este fin de ciclo sea el fin. Ojo que, perdón, pero esto ya se dijo, ¿no? Que era un final del ciclo del kirchnerismo, y sin embargo estamos nuevamente con el kirchnerismo gobernando, ¿no? Bueno, yo creo que no hay que subestimarlo. Yo creo que no hay que darlo. Yo no estoy diciendo que esto puse una serie de condicionantes. Si se hace bien la campaña, si la gente vota bien, si el próximo gobierno sabe hacer las cosas. Es muy tremendo lo que pasa, Eleonora, porque los argentinos, desde 1989 por lo menos, votamos peronismo. Votamos peronismo, del 89 hasta ahora son 34 años, de los cuales el peronismo gobernó 28. En 2 oportunidades le han dado una posibilidad a la oposición. En ambos casos, cuando el peronismo ya se venía a pique con un país con la convertibilidad en los 90, que se venía a pique con lo que nos dejaron a nosotros en el 2015 y con lo que nos dejan hoy. Entonces, el problema es que vos te tenés que hacer cargo, generalmente con un poder político mucho menor que el que tiene el peronismo, porque no tenés mayoría en las cámaras, porque no tenés mayoría de los gobernadores, porque la CGT te hace paros y no se dedica a tomar mate como ahora, porque el Papa habla mal de vos, porque los movimientos piqueteros te bloquean todo. Bueno, te tenés que hacer cargo de una herencia de una bomba de tiempo, con poco poder político y una ciudadanía impaciente que espera que en 4 años dé vuelta todo. Es complicado. Y ahora va a ser más complicado, porque los índices que nos dejan estos muchachos de la Cámpora, que ayer hacían videos diciendo que los dirigentes de la oposición habían estado en la alianza, como muchos de los dirigentes de ellos, se olvidan de que la situación actual es peor que la del 2001. La única diferencia es que hay una oposición responsable que no organiza golpes, pero hay más pobreza, hay más deuda, hay más inflación, hay más déficit fiscal, hay más déficit comercial, no hay reserva. Todos los índices, incluida la pobreza y el endeudamiento, de lo que tanto hablaban, son mucho peores de lo que eran en diciembre del 2001. Que se hagan cargo, ¿no? Iglesias, llevándolo al terreno de lo doméstico en la ciudad, ¿cree que el PRO tiene que tener un candidato, tiene que tener 2? ¿Va a estar activo usted? ¿Cómo procesa el gobierno, oficialismo digo acá, de la ciudad de Buenos Aires, la propia dinámica interna? A mí no me gustó la decisión de Horacio. Me parece que entre las 2 opciones que había, la que se aplicó en 2019, digámoslo, y la de ahora, cualquiera era posible, y me parece que quien forma parte de un espacio político razonablemente trata de defender los intereses compatiblemente con la democracia y con una actitud cordial hacia nuestros aliados. Tratan de defender los intereses de su propio partido político, como es el radicalismo en Mendoza, como es el radicalismo en Corrientes, como es el radicalismo en Jujuy, está muy bien. Por lo tanto, a mí no me gustó la decisión de Horacio, me pareció una deslealtad hacia el PRO, pero bueno, ya está tomada, y yo creo que mínimamente, si el PRO quiere ser competitivo, tenemos que ir con una sola candidatura que enfrente a la candidatura del Lustó, porque el Lustó se va a llevar, o sea, ¿cuál es la jugada del Lustó? Ya la conocemos. Lustó, por sí solo, como diputado, sacó, la vez que se presentó su lista, sacó el 16% de los votos. Y llegó al balotaje con Horacio, con muy pocos votos, y después lo votó todo el peronismo, todo el kirchnerismo, apostando a quitar al PRO de una administración que ha llevado con eficiencia y que ha transformado la ciudad. Porque hoy hablan de la opulenta Buenos Aires, los mismos que la gobernaban con Ibarra cuando era la ciudad de Cromañón. Entonces, bueno, yo creo que sí, que una sola candidatura del PRO es una opción obligada, y creo que todos los actores responsables que pertenecen al PRO tienen que trabajar para eso. Dice que Larreta entonces no trata de defender los intereses de su partido. ¿Y de quién defiende los intereses? No sé, eso lo tendrá que explicar Horacio. A mí me parece que la institucionalidad es importante. Nosotros estamos
muchos hablan de la crisis y las discusiones dentro del PRO que existen. Yo las veo como una crisis de crecimiento. El PRO era un partido personalista, como el peronismo, por ejemplo, ¿no? Fue un partido pensado para llevar a la jefatura de gobierno a Mauricio Macri y para que Macri fuera presidente, cosa que se logró y en muy pocos años. Ahora no es más, no es el partido donde el líder es único, es Mauricio Macri. A lo sumo será uno de los líderes y existen diferentes ideas y una cierta pluralidad entre las visiones de Horacio y entre las visiones de Patricia. Y eso es una crisis de crecimiento, porque muchos se quejan de las discusiones y confunden las discusiones con peleas. La alternativa a eso es un partido que se siente, decida quién es su líder único y se columnen todos atrás de él. Y eso a la Argentina no le ha ido bien. No le ha ido bien con los líderes únicos, ni los del partido militar, que eran los dictadores, ni los del partido populista, que han sido los que han llevado al país a esta crisis en la que estamos. Eso es cierto, pero también es cierto que a veces las discusiones son muy fuertes o muy subidas de tono, ¿no? Sí, eso te lo voy a conceder. Por ahora nadie le dijo al otro que no iba a meter preso y que no le tenía miedo. Eso, digámoslo también a nuestro favor, porque es una gran diferencia, ¿no? Los argentinos votamos en el 2019 a personas que ya tenían causas penales muy avanzadas y a 3 figuras de las cuales una mandaba, yo me imagino que Cristina no era el Partido Justicialista, porque los mandó a suturarse cierta parte del cuerpo que no menciono porque estamos todavía fuera del horario de protección al menor. Mientras Massa decía, son ñoquis los de la cámpora, yo no les tengo miedo, los voy a meter preso porque me da asco la corrupción. Y Alberto decía que Cristina era una traidora de la patria, que había avalado el memorándum con Irán de impunidad para quienes habían matado 85 argentinos. Después se juntaron los 3, ¿no? Miraron para adelante y el 48% de los argentinos los votó. Y se robaron, los delincuentes que votamos se robaron hasta las vacunas. Y los que se acusaban y se decían, se voy a meter presa, terminaron peleados todos con todos, como era previsible. Entonces, yo me hago cargo, tenés razón, Eleonora, a veces el tono de la discusión se sube un poquito demasiado, me hago cargo en primera persona, me parece que estamos lejísimos de esta banda que tiene hoy secuestrado al país. Placer, como siempre, Fernando. Hasta la próxima. Muy gentil. Hasta luego. Chau, Gracias a todos. Buenas tardes, estaba Fernando Iglesias. Ayer hablamos del caso de una chiquita de 2 años que murió estrangulada y detuvieron a sus padres, que en realidad es la madre con su padrastro. Todo esto en Berazategui. Están investigando ahora si las niñas, las hermanitas, etcétera, fueron abusadas o no. Hoy en Miramar hay mucha conmoción porque han detenido a la pareja de una mujer de 27 años que fue asesinada en un campo. Ocurrió anoche en una plantación de kiwi en Miramar. El sospechoso se comunica con la policía para denunciar el hecho, pero hizo un relato confuso y en ese contexto notaron inconsistencia y aparece la detención. Fue identificada como Rosario Domínguez, presentaba lesiones en la cabeza, también en el rostro. Nunca pudo su pareja explicar de qué se trataba. Por lo tanto, en Miramar hay mucha conmoción. Se trata de un nuevo femicidio en principio. De los tantos que ya hemos tenido desde que comenzó el año, ¿no? Muchísimos, por cierto. Y cortito, Cacho Garay finalmente tiene domiciliaria, prisión domiciliaria. Así es, está más complicado en la causa que lo investiga primero.